Estados Unidos y Reino Unido han decidido vetar el petróleo ruso. El presidente Joe Biden anunció redoblará las sanciones contra Vladimir Putin y adoptará esta medida de castigo. Paralelamente, aumenta también la presión por parte de Ucrania para que Europa haga lo mismo. Los expertos recuerdan que la dependencia europea del gas ruso es sustancialmente mayor que en el caso de los Estados Unidos. Vamos en breve por más detalles hasta Washington. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín. Destacamos. Reino Unido se suma a Estados Unidos y anuncia que prohibirá la importación de petróleo y de gas desde Rusia. Biden dijo que no participarán en subsidiar la guerra a Putin. Civiles ucranianos abandonan a cuentagotas las zonas de guerra en medio de una muy frágil tregua. Rusia anunció un alto el fuego en 5 ciudades de Ucrania. Convoyes de refugiados han logrado huir, pero también hay denuncias de violaciones al cese del fuego. Ucrania asegura que varios civiles han muerto. Antes de profundizar en el tema de las sanciones al gas ruso, vamos a hablar de la situación ahora mismo en el terreno en Ucrania, donde siguen los esfuerzos por evacuar a civiles de 5 ciudades ucranianas. Rusia había accedido a instaurar corredores humanitarios, pero Ucrania asegura que tropas rusas reabrieron el fuego contra una ruta de evacuación que salía de la ciudad de Mariupol. Algunos residentes de la localidad de Sumy, en el norte del país, lograron huir, según reportes. El gobierno ucraniano compartió este video en el que autobuses de la Cruz Roja evacúan a algunos ciudadanos antes del anochecer, cuando se reanudarán los bombardeos rusos. Y Sumy fue escenario de fuertes enfrentamientos con víctimas civiles. Las autoridades locales reportan que anoche un ataque aéreo mató a una veintena de personas. La población intentaba huir lo más rápido posible de la ciudad de Sumy, en el noreste de Ucrania. Trataban de salir antes de que cayera la noche, que marcaría el fin del alto el fuego. La noche anterior, ataques aéreos dañaron edificios residenciales y una central eléctrica. Según las autoridades locales, 21 personas murieron. Más al oeste, en Irpin, cerca de Kiev, se daban imágenes parecidas. La población civil escapaba por debajo de un puente que fue destruido por las tropas rusas. La guerra también separa a las familias, ya que muchos hombres se dirigen al frente para combatir. Ayudar a los más desvalidos también es parte de sus tareas. Estamos huyendo. Ella apenas puede caminar, pero hacemos lo que podemos. Gracias. Es bueno que hayamos podido cruzar el puente. Las bombas siguen cayendo con mucha intensidad. Irpin está muy dañado. Mientras tanto, en la capital, Kiev, el presidente Volodymyr Zelensky no piensa en huir. En un mensaje de video trataba de preparar a los ucranianos para los días venideros. La nieve está cayendo. Es primavera. La guerra es igual que la primavera, severa. Pero todo saldrá bien. Al final ganaremos. Se teme que el ataque ruso se recrudecerá en los próximos días. Las fuerzas rusas están recurriendo cada vez más al bombardeo de zonas civiles, mientras sus tanques continúan siendo rechazados en las afueras de las ciudades clave. En la localidad portuaria de Odessa, sus habitantes levantan barricadas frente a la ópera. Hasta ahora, la ciudad no ha sido atacada, pero a juzgar por lo visto en los últimos días, convendría que la población se preparara para lo peor. Y son muy pocos los periodistas internacionales que siguen en territorio ucraniano. Uno de ellos es quien ven, es Philip Crowder, quien nos amplía la información ahora mismo desde Leópolis. Philip, bueno, partamos por favor por lo urgente, cómo avanza el proceso de evacuación de civiles a través de los corredores que has podido recoger en medio de estas, hay que decir, no tan buenas informaciones. Pues usted ya contó que a lo mejor tenemos algunas buenas noticias dentro de esa guerra tan violenta. Son estas salidas, estos corredores humanitarios y el alto de fuego que parece estar funcionando en este momento en la ciudad de Sumy. Hay que tener mucho cuidado con estas informaciones porque estos altos de fuego han sido violados en el pasado por los rusos ya ayer y anteayer en la ciudad de Mariupol y son corredores humanitarios también que fueron ofrecidos por Rusia
ayer en 5 ciudades en Ucrania, pero nunca realmente materializaron. Lo que parece pasar en Sumy podría ser un ejemplo para lo que podría pasar en los próximos días. Un alto el fuego que es respetado por Rusia y Ucrania, los combates que cesen para que gente pueda salir en estos corredores humanitarios, pero también para que ayuda humanitaria pueda entrar en estos lugares donde esta ayuda es tan necesaria. Y una de las grandes discusiones ahora mismo, Filiceps, naturalmente en torno a la situación de los civiles en Ucrania. Este país ha denunciado además junto a los Estados Unidos y otras organizaciones internacionales que Rusia tiene como objetivo efectivamente a civiles, incluso en el proceso de evacuación pactados como en Mariupol o Sami, por ejemplo. ¿Qué informaciones has podido recoger desde allá? Pues ya sabemos que es una de las razones, o mejor dicho, es la razón principal por la que estos corredores humanitarios que iban a ser ofrecidos a los refugiados ayer y anteayer no funcionaron. Es porque Rusia tiró a civiles. Eso es conocido, eso es lo que pasó en el terreno. Y parece que es algo que a lo mejor pasó de nuevo hoy con otro intento para que gente salga de esta ciudad de Mariupol en el sureste del país. Sabemos por las imágenes que entraron autobuses, docenas de autobuses con ayuda humanitaria y con la meta de salir con refugiados a bordo, pero las imágenes de refugiados saliendo de esta ciudad de Mariupol no los tenemos. Esto otra vez es porque los rusos ya han tirado sobre civiles en el pasado y parece ser una táctica que a lo mejor Rusia está utilizando de manera general ya en esta guerra. Hay que mirar cómo Rusia, lo que Rusia hizo en otras guerras en las que participó en Siria, por ejemplo, donde ciudades que no querían rendirse fueron casi totalmente destruidos. El miedo que tiene la gente aquí es que puede ser una táctica que sea reutilizada por Rusia aquí también. Philip Crowder, muchas gracias por tu trabajo. Un abrazo, cuídate mucho. Estados Unidos y Reino Unido decidieron la prohibición de todas las importaciones de gas y petróleo rusos. El primer ministro Boris Johnson decidió sumarse a la decisión del presidente Joe Biden y aplicará un veto gradual siguiendo la estrategia de los Estados Unidos. El presidente Biden dijo que la medida es un golpe poderoso al Kremlin y aseguró que Estados Unidos no subsidiará la guerra de Putin y que con esto está apuntando a la arteria principal de la economía de Rusia. El resto de los aliados europeos rechazan por ahora este castigo porque también dañaría profundamente a sus economías. Hoy anuncio que Estados Unidos apunta a la arteria principal de la economía de Rusia. Prohibimos todas las importaciones de petróleo, gas y energía rusos. Esto significa que los puertos de Estados Unidos dejarán de aceptar petróleo de Rusia. Estados Unidos acepta así un duro golpe a la maquinaria de guerra de Putin. Esta medida cuenta con el sólido apoyo de ambos partidos en el Congreso y creo del país. Es una noticia que naturalmente sorprendió y que queremos poner en perspectiva con nuestra corresponsal de Deutsche Welle en Washington, Carolina Stimoy. Carolina, saludos. Y bueno, Biden veta el petróleo ruso. ¿Cómo justificó además el presidente Biden? ¿Y qué reacciones a nivel político has podido conocer? A nivel político, Jenny, llama la atención que esta decisión ha recibido apoyo de ambos partidos, tanto demócratas como republicanos apoyan el veto de petróleo ruso. La demócrata Nancy Pelosi, por ejemplo, dijo que este paso es altamente necesario por parte de Estados Unidos, que se tendría que haber hecho incluso antes. Y también el republicano Marco Rubio dijo hoy que está contento de ver que el presidente Biden finalmente va a dejar de importar petróleo ruso, que él esperaba ver este paso antes. Este veto estaba siendo discutido acá en la Casa Blanca ya hace varios días y uno de los hechos que dio ese último empujón fue la conferencia que el presidente de Ucrania, Zelensky, dio a los miembros del Congreso el sábado pasado, pidiendo que por favor veten cuanto antes las importaciones de petróleo ruso para así debilitar aún más a Putin y el financiamiento de la guerra que está llevando a cabo en Ucrania. Pero esto, claro, también tendrá
consecuencias en los precios energéticos aquí en Estados Unidos y a su vez eso también tendrá probablemente consecuencias políticas en medio de la inflación con precios que de por sí ya están bastante altos en el sector energético. Esto podría significar una pérdida para los demócratas. Chimoy, muchas gracias por esa comunicación y decíamos también que Reino Unido se sumaba inmediatamente a ese anuncio de los Estados Unidos y queremos ir por los detalles, lo hacemos con Fernán González, periodista en Londres. Fernán, bueno, ¿cómo explicó el gobierno británico esta decisión y cómo cayó el anuncio allá en Londres? Sí, buenas noches. El Reino Unido dejará de importar petróleo ruso poco a poco, gradualmente, y este proceso terminaría a finales del presente año. El gobierno dice que se propone ajustar las cadenas de suministro y ayudar a las industrias y a los consumidores y creará además un grupo de trabajo que debe encontrar fuentes alternativas del combustible. Hay que señalar que las importaciones de petróleo ruso cubren solo el 8% de las necesidades del mercado del Reino Unido. Sin embargo, el anuncio ha sido recibido con preocupación aquí en el país debido a que los precios de la gasolina ya son de por sí altos y es inevitable que aumenten mucho más. Como pasa también en Alemania, Fernán, ¿qué más podemos destacar a todo esto de la locución del presidente ucraniano? ¿Cuán lejos está dispuesto a apoyar el gobierno británico, Boris Johnson? Las demandas de Zelensky, lo veíamos hoy día en una muy especial alocución ante el Parlamento británico, algo bastante inusual, Fernán. Sí, así es. Lo más destacable de la locución del presidente Zelensky fue su pedido de que el Reino Unido garantice un espacio aéreo seguro para Ucrania. Sin embargo, la posición del Reino Unido no ha cambiado en el sentido de que no considera prudente crear una zona de exclusión aérea sobre Ucrania porque esto podría llevar a una guerra de la OTAN con Rusia. El Reino Unido, sin embargo, está trabajando para llevar más ayuda militar a Ucrania. En ese sentido, Johnson se reunió aquí en Londres hoy con el grupo de Visegrad. Los países que integran este grupo son la República Checa, Eslovaquia, Hungría y Polonia. Polonia precisamente anunció hoy que dará aviones MiG a Estados Unidos, los cederá para que los entregue a Ucrania. Y esto lo hizo después de que el primer ministro Boris Johnson asegurara a su par polaco Mateusz Mazowiecki que el Reino Unido garantizará la seguridad de Polonia. Fernán González, muchas gracias por todas estas informaciones. Un abrazo en Londres. Y a todo esto, Ucrania saludó el veto de los Estados Unidos y Reino Unido al gas ruso. El ministro ucraniano de Exteriores, Dmytro Kuleba, agradecía las sanciones impuestas por Estados Unidos y Reino Unido y criticó que Europa no siga este mismo camino. Escuchemos a Kuleba. Estados Unidos impone un embargo al petróleo y al gas procedente de Rusia. Celebramos esta decisión. El Reino Unido y Canadá también hicieron lo mismo, pero desgraciadamente la Unión Europea no puede tomar esas medidas. Por el momento depende demasiado del gas y el petróleo rusos. Pedimos a todos los países europeos que dejen de importar petróleo y gas rusos porque huele a sangre, sangre de ucranianos, sirios, georgianos y otras naciones donde Rusia combate y mata civiles. ¿Por qué Estados Unidos y Reino Unido se pueden permitir este embargo? ¿Cuál es la relación que existe con la importación del gas y del petróleo ruso? Son preguntas que responderá a continuación mi colega Juliana González. Bienvenida. Muchas gracias, Jenny. Es que es una dependencia asimétrica. Lo escuchábamos de boca de Kuleba en la relación de las importaciones de hidrocarburos de parte de Estados Unidos y de Reino Unido frente a Europa, por ejemplo. Estados Unidos y Reino Unido adoptarán esta medida de manera progresiva, pero también se abre la gran pregunta sobre cómo responder a Rusia a esta espiral de las sanciones económicas a Moscú por su intervención en Ucrania, que ya cumple 13 días. Y si miramos la relación de fuerzas, vemos que menos del 10% de las fuentes de energía de Estados Unidos provienen de Rusia. Para el Reino Unido, que dio el mensaje casi de manera sincronizada con Washington, las importaciones de gas y petróleo ruso apenas si son de un dígito. Una gran diferencia frente a los socios europeos, que tienen una enorme dependencia de las importaciones, sobre todo de gas y de los productos derivados del petróleo. Rusia suministra, por ejemplo, el 40% del gas de Europa y una cuarta parte de su petróleo.
Y el embargo del crudo ruso era una de las noticias más esperadas por los mercados internacionales desde ayer. Y lo analizamos con José David Navarro en la Bolsa de Frankfurt. José, es un gusto saludarte y cuéntanos cuál ha sido la reacción de los mercados energéticos al conocerse estas decisiones de Estados Unidos y de Reino Unido. Hola, ¿qué tal, Juliana? Pues lo primero, indicar que en estos momentos hay mucha volatilidad en los mercados internacionales. El contrato de Brent de referencia internacional, que ha estado buena parte de la jornada por encima de los $130, ha caído al conocerse esa noticia. Es una reacción extraña, pero a veces ocurre. Se utiliza a veces esa frase de que el miedo a la bofetada es incluso peor que la misma bofetada. En cualquier caso, estamos hablando de precios del crudo que en estos momentos están en máximos de 14 años y que, para no perder la perspectiva, representan el doble, Juliana, de lo que teníamos a finales del año anterior, en el mes de diciembre. Un tema que repercutirá, por supuesto, también en los bolsillos de los consumidores. Pero, José, estamos ante un escenario impensable hace 2 semanas y complicado para Europa por su altísima dependencia de hidrocarburos rusos. Por eso no es de extrañar que aumente esa presión sobre grandes productores como Arabia Saudita. ¿Qué podemos esperar realmente de la OPEP y se decidirán a actuar para calmar los mercados? Bueno, la posición de la OPEP es bien difícil porque, como saben, es aliada de Rusia dentro de una organización mayor que es la OPEP Plus. Por estos momentos no se teme en el suministro de crudo, porque lo que importa Estados Unidos o lo que importa el Reino Unido es en torno al 8% cada uno de estos países, y además, como indicabais, el embargo del petróleo ruso, por ejemplo, en el Reino Unido va a hacerse de manera progresiva hasta ejecutarlo totalmente a finales de este año. El problema vendría en el caso de que Europa decidiese aplicar también ese embargo al crudo. Rusia representa en torno a unos 5 a 6 millones de barriles en el mercado internacional, y los expertos advierten de que la capacidad extra que podrían poner los grandes productores de crudo en el mercado ha ido cayendo en los últimos meses, es limitada y estaría entre los 3 y 4 millones de barriles diarios. José, muchas gracias por estas valoraciones y seguiremos al tanto de la evolución de este tema. Y ahora nos vamos hasta Nueva York para valorar estos anuncios del veto a los hidrocarburos rusos de parte de Estados Unidos y Reino Unido con nuestra analista en la bolsa, Ana Nieto. Ana, un gusto saludarte. Una sanción temida pero esperada. ¿Cómo reaccionó Wall Street ante este anuncio? Pues mira, Juliana, Wall Street ya no reacciona ante una sola noticia en estos días, por más que el anuncio de Biden sea una escalada en la intención de las sanciones. El mercado ha tenido hoy un día profundamente errático y volátil, con una apertura a la baja, pero que ya anticipada a esta noticia, y que de repente se ha dado la vuelta. De hecho, el Dow Jones llegó a subir hasta 500 puntos a mitad de jornada bursátil, básicamente por la noticia de que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky podría desistir de ser miembro de la OTAN. Eso dio una vuelta completa a los mercados, pero que no se ha mantenido. Es un mercado que buscaba valor en medio de tantas incertidumbres, con unos movimientos muy amplificados por posiciones sobre opciones que se han ajustado a la baja. El Dow ha perdido 0,5%, el Standard & Poor's ha perdido 0,7% y el Nasdaq un 0,2%. Mientras en los mercados de las materias primas todo, absolutamente todo desbocado. Y el petróleo en máximos en términos nominales desde hace 14 años. Ana, salgamos del parque y vámonos a la calle. ¿Cómo toma la opinión pública la posibilidad de que sigan aumentando los precios con estas sanciones? Pues mira, curiosamente la Universidad de Winnipeg, que normalmente suele tomar el pulso político de este país, ha revelado que en los últimos días el 71% de la población dice que están dispuestas a que haya una prohibición de importación del petróleo ruso, incluso si eso significa que tienen que pagar más para llenar el tanque del depósito de sus coches. Y el petróleo está haciendo que esto ocurra. El precio por galón se ha disparado a $4,17, que es una media muy alta. Es casi $1,50 más que el año pasado. Y es muy curioso que la gasolina está subiendo prácticamente todos los días entre 10 y 20 centavos. En California ya cuesta más de $5 el galón. ¿Cuánto tiempo se va a mantener esta opinión pública favorable? Pues es difícil decirlo en un entorno en el que la inflación está pesando cada vez más en el bolsillo de todos los consumidores.
Ana, y brevemente hemos visto salir marcas de Rusia, pero había una que particularmente se mostraba reacia hasta hoy. Es McDonald's, pero también ha salido Coca-Cola. ¿Por qué cuesta tomar tanto esta decisión? A McDonald's le ha costado bastante porque aproximadamente el 80% de las casi 800 puntos de ventas que tienen en Rusia son en propiedad, no son en franquicia, como es en la mayor parte del mundo. Y eso está complicando muchísimo la situación. De todas maneras, ya han dicho que va a haber una pausa en las operaciones que tienen en Rusia, de la misma manera que lo ha dicho Starbucks, pero seguirán pagando a sus empleados. 62.000 que tiene McDonald's, 2.000 que tiene Starbucks, seguirán cobrando. He de decirte que ha habido muchas críticas a las empresas que están tardando en deshacer sus posiciones en Rusia, y no solamente por parte de los clientes, sino también por los fondos de pensiones, la gente que invierte en esas mismas compañías. Gracias, Ana Nieto, desde Nueva York por estos análisis y hasta pronto. Gracias. Ante el desplome del rublo de un 62% desde el inicio de la invasión a Ucrania y las sanciones contra la banca central rusa, esta entidad ha anunciado que limita a $10.000 el máximo que un cliente podrá sacar en moneda extranjera en efectivo en sus cuentas de divisas, de acuerdo con información de medios rusos. Dicha limitación será efectiva hasta el 9 de septiembre próximo. La medida impide a los bancos vender divisas en efectivo a los ciudadanos. Esta normativa se suma a la prohibición impuesta el pasado 28 de febrero a las empresas rusas de transferir divisas al extranjero y la obligación a que conviertan el 80% de sus divisas en rublos para hacer frente a las sanciones occidentales. Pasos de animal grande en la economía, Jenny. Yo quería decir nomás que es un día especial, hoy día es Día de la Mujer y el color que estamos vistiendo con Juliana no es una casualidad, naturalmente. Avanzamos. Polonia propone a Estados Unidos suministrar a Ucrania sus aviones de combate de la era soviética. Y según un comunicado del Ministerio Polaco de Asuntos Exteriores, Varsovia quiere ceder a Washington todos sus aviones MiG-29 a cambio de los cazas estadounidenses F-16. Y bajo ese esquema, Estados Unidos enviaría entonces a Ucrania estos aviones, que son los que los pilotos ucranianos saben manejar, pues la Fuerza Aérea de su país cuenta con sus propios MiG-29. Varsovia parece que no solo consultó con Washington antes de hacer este anuncio. Durante una audiencia ante el Senado estadounidense, la subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos, Victoria Nuland, manifestó su sorpresa por el anuncio polaco. Y hay reacciones del Pentágono que no considera que el uso de estos aviones sea entonces sustentable o sostenible. Y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, confirmó que se había reunido este fin de semana con una delegación de Estados Unidos para hablar sobre la seguridad energética. Y Maduro sostuvo una inusual reunión con una delegación de alto nivel de Estados Unidos que viajó a Caracas para negociar con la administración venezolana. Se trataría de un diálogo sobre la seguridad energética en medio de la escalada de precios del petróleo por la invasión de Rusia a Ucrania. Estados Unidos estaría considerando revisar las sanciones contra Venezuela a cambio de un mayor suministro de petróleo. Además, Maduro anunciaba diálogos con los partidos de la oposición, lo que es visto por Washington como un avance. Bueno, y esto se refería al presidente venezolano Maduro el martes en Caracas. Vamos a escuchar parte de sus declaraciones. Vamos a un reformateo inmediato y a una dinamización del proceso de diálogo político nacional, así lo anuncio, para el encuentro de todos los sectores, por la paz de Venezuela, por la recuperación de Venezuela. Expresar que estamos gravemente preocupados por la posibilidad de una guerra en Europa y una extensión a otras regiones del mundo de esta confrontación armada. Y Venezuela, una pieza importante en este nuevo orden geopolítico. El periodista Oscar Schlenker nos tiene más detalles en Caracas. Oscar, bueno, mucho se ha informado de las conversaciones en torno al petróleo venezolano entre los Estados Unidos y Caracas, pero ¿es así o se trata también de una estrategia mucho más amplia de cara a este nuevo equilibrio de poderes que supone la invasión rusa en Ucrania? Bueno, es difícil imaginar que Venezuela logre llevar a cabo la demanda petrolera que Estados Unidos
dejará de comprar en Rusia, principalmente porque la producción petrolera venezolana está muy por debajo de la de Rusia. Venezuela podría abastecer esa demanda, pero habría que reimpulsar la industria petrolera a lo que fue en algún momento. Y hay compañías petroleras estadounidenses que ven ese reimpulso en Venezuela como una meta, pero eso tomaría tiempo. Así que podemos asumir que hay algo más detrás de estas negociaciones y la historia demuestra que Venezuela ha sido geopolíticamente estratégica. Sabemos también que las guerras son escenarios donde la política internacional puede dar un vuelco y la esperanza de que Estados Unidos levante las sanciones a Venezuela podría ser mucho más atractivo para Maduro que seguir apoyando a un país que está quedando aislado del mundo por comenzar esta invasión a Ucrania. Para Estados Unidos sería un logro cortar los vínculos entre Moscú y Caracas. Los ejercicios militares y convenios de Rusia en Venezuela siempre han sido un punto de inflexión en las relaciones con Estados Unidos, mucho mayores que el interés petrolero. Y claro, en medio de todo esto, Maduro además anuncia negociaciones con la oposición. ¿En qué pie queda Guaidó y también la oposición en general ante este sorpresivo acercamiento con los Estados Unidos que seguro no les cayó bien? Bueno, con este acercamiento de Estados Unidos hacia Nicolás Maduro, de alguna manera lo reconocen como el alto mando en Venezuela. Aún no se han pronunciado sobre su postura hacia Juan Guaidó, a quien en el pasado han dicho reconocen como el presidente interino y el legítimo mandatario. La delegación estadounidense también se reunió con la oposición, así que estamos a la espera de un pronunciamiento de Juan Guaidó. Otro punto interesante es que el gobierno de Nicolás Maduro, tras estas negociaciones, no se ha pronunciado más sobre la liberación de Alex Saab, que está detenido en Estados Unidos, aunque su liberación está entre las condiciones para llevar a cabo esta negociación. Y más bien se esperan avances en la liberación de los estadounidenses de la empresa petrolera Citgo, que sí están presos en Venezuela. En fin, hay muchas cosas que están pendientes por darse si estas negociaciones avanzan, pero la más significativa para la oposición es reanudar los diálogos en México, que de alguna manera es el reconocimiento de ambos bandos para sentarse a negociar, sobre todo ahora cuando la política internacional está tan volátil. Oscar Schlenker, muchas gracias por este análisis en Caracas. Y al finalizar, recordamos que el presidente Joe Biden anunció la decisión de Estados Unidos de prohibir las importaciones de petróleo, gas natural y carbón de Rusia como respuesta a la invasión de Ucrania. El primer ministro Boris Johnson decidió también sumarse a la decisión del presidente Joe Biden y aplicará un veto gradual. Y así nos despedimos. Muchas gracias por su confianza. Soy Jenny Pérez. Esto es Deutsche Welle en directo desde Berlín para ustedes. Muchas gracias.